esta sección, Génesis 6, del 1 al 11, le he titulado Grande el pecado, mayor es la gracia. Grande el pecado, mayor es la gracia. Este capítulo nos habla de la maldad del hombre, la maldad y el pensamiento del hombre, que era continuamente hacia el mal, la perversión, la corrupción. Es la primera vez que vemos la palabra gracia aparecer también. Hay gente que dice que la gracia es solamente para el Nuevo Testamento, pero la gracia siempre ha existido. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Donde el pecado abunda, dice la Biblia que sobreabunda la gracia. En Romanos 5:20 dice así de esta manera, ahí lo tiene en su bosquejo. Dice la Biblia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió, queridos hermanos? Sobreabundó la gracia. En un momento vamos a ver lo que es la gracia en el tercer concepto, el tercer punto de nuestro estudio. Pero este capítulo obviamente es la continuación de lo que hemos visto de la línea de Set. Anteriormente en el capítulo 5 vimos la línea de los hijos piadosos de Dios. En el capítulo 4 vimos el primer hombre malvado, homicida, llamado Caín. Y ahora estos dos grupos se van a unir. En este capítulo vemos la corrupción del hombre, vemos la reacción de Dios hacia la maldad del hombre. ¿Qué significa que Dios se arrepintió? Vemos la gracia de Dios, vamos a ver el juicio de Dios y se inicia la construcción de un arca por un hombre llamado Noé. Y ahí vemos lo que es la lista que le acabo de enumerar. El capítulo 6, 7 y el 8 hablan de esa arca y el diluvio. Entonces, pero hoy vamos a simplemente cubrir desde el 1 hasta el 7. Al 11. Ahora, algunos detalles que quiero yo mencionar. Eran hombres o espíritus, lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué significa qué es un gigante? Y vamos también a tratar lo que es el arrepentimiento de Dios. Por lo tanto, hay bastantes cosas que son contendidas o hay mucho debate sobre lo que vamos a leer aquí. Ahora hay algunas cosas que usted debe notar. La ley dice que ninguna interpretación, ninguna profecía es por interpretación privada. En otras palabras, eso significa que ni un solo versículo debe interpretar toda la Biblia. Si usted ve un versículo, no puede usted determinar una doctrina por eso. Cuando Pablo habló del bautismo, bautizándose por los muertos, estaba hablando en forma retórica. Hay una religión, una secta allá afuera que literalmente se bautiza por los muertos porque toman un versículo fuera de su contexto. Entonces, la profecía de la Biblia nunca se da para interpretarla privadamente. Entonces, vamos a tener que salir bastante del libro de Génesis para que yo pueda dar una postura bíblica de lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver la corrupción de la humanidad. La corrupción de la humanidad. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de algo que se pervierte, algo que se enchueca. Dios hizo todo bueno, dice la Biblia. Pero hubo un problema, que el hombre se corrompió. Note lo que dice Génesis 6, ahí en su Biblia, del 1 al 3. Génesis 1 al 3. Dice la Biblia, aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. En primer lugar, yo noto que hubo un yugo desigual. Escriba ahí, yugo desigual. ¿Qué es ese yugo desigual? En un momento voy a tratar con la postura opuesta, pero yo creo que estoy hablando de un matrimonio de personas que se casaron. En Génesis 6, del 1 al 2, repetimos, vamos a volver a leer el pasaje. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de las hijas, que los hombres eran, y viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esa palabra, tomaron para sí mujeres, es tomaron esposas. O sea que no es el matrimonio de ángeles con hombres, sino de hombres creyentes con las mujeres impías. Ahora, a través de las semanas les he mostrado esta imagen. La imagen representa las dos líneas. Para mí se me hace muy lógico este pasaje, creer que los hijos de los hombres son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los creyentes y los hijos de los hombres son las hijas de las mujeres son los incrédulas. Ahora mire, si ven las dos líneas ahí, ellos vivieron juntos. Ahora usted se lo voy a probar, usted le voy a dar algunas pruebas y también voy a citar los pasajes que ellos dicen. Ahora, si usted es una persona que piensa que los ángeles vinieron a cohabitar con los seres humanos, bueno, a mí no me parece lógico eso, le voy a mostrar por qué. Recuerde, el capítulo 5 nos muestra la línea piadosa de un hombre llamado Set. Además, la Biblia siempre llama a los salvos, a los creyentes, hijos de Dios. Entonces suponemos lógicamente que se refiere a
los creyentes. Por otra parte, vimos también la línea de Caín. Era el hombre malvado, aunque sus descendientes son nombrados en el capítulo 4, no dicen nada alguno de que ellos servían al Señor. O sea que ellos no eran hijos de Dios, sino eran hijos naturales y carnales de los hombres. Entonces, como buenos estudiantes, queremos determinar lo que dice la Biblia. La interpretación de algunos que los hijos de Dios aquí era que se casaron con ángeles o seres espirituales. Le vuelvo a decir, no me parece a mí razonable ni lógico. Yo concluyo entonces que esto habla del linaje de Set. O sea, ¿qué es la lección aquí? La lección es que los creyentes no debemos mezclarnos con los incrédulos. Porque ¿cuál era el plan de Satanás para derrotar al pueblo de Dios en los días de Noé? Era traer la línea piadosa, o sea, los hijos de Dios, para que se mezclaran con la línea impía de Caín. Y eso es lo que siempre vemos en las Escrituras. Vemos que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto e iba en camino a la tierra prometida, mandaron a un hombre llamado Balaam a maldecir al pueblo, pero él no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Entonces la manera de poder derrotarlos es inducirlos con las mujeres de Moab, las moabitas. Y ellas fueron, y así es como atrayeron a los hombres y los llevaron entonces a adorar a los dioses falsos. Y eso es lo que siempre vemos en las Escrituras. Es lo que doblegó a Salomón. Salomón tenía mujeres que eran adoradoras de dioses extraños. Es la enseñanza que Dios nos da a nosotros como cristianos, de no tener amigos mundanos, de no amar al mundo, de no conformarnos al mundo, sino habla de una separación del mundo. Mire lo que dice Deuteronomio 7, donde Dios les da unas instrucciones a su pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán. Deuteronomio 7:3, estamos ahí. Dice la Biblia, no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque, ¿qué dice ahí? Desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces vemos que era un mandato directo del Señor, que los hijos de Israel no debían casarse con los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque va a desviarlo. Y es la misma enseñanza que Dios le da a los cristianos. Y vaya a subir la 2 Corintios capítulo 6, donde le manda a los cristianos a no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Ahora mire, hay muchas personas que me han dicho, yo crecí en un hogar cristiano, pero me gustó una mujer que no era cristiana y mis padres estaban en contra de eso, mi pastor me advirtió de eso, pero ahí voy yo a casarme con una mujer que no conoce al Señor y dice, y no me fue bien. Y puede ser viceversa, mujeres que eran piadosas, amaban a Dios, pero por X razón se enamoraron de un hombre en su trabajo, en la calle, uno que pretendió ser un cristiano y venía a la iglesia nada más por quedar bien con la muchacha y con la familia. De pronto se casan y la desvía de los caminos de Dios. Por eso la Biblia nos dice claramente que el cristiano no debe mezclarse con los incrédulos. 2 Corintios 6:14 dice así la Biblia, estamos ahí. No unáis en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene, note, la justicia con la injusticia. ¿Ves lo opuesto ahí? Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Note el último versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Note el contraste, creyentes o incrédulos, justicia e injusticia, luz, tinieblas, ídolos, el templo santo, Cristo, Belial, mi pueblo o no es mi pueblo, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Qué compañerismo tiene? Dice la Biblia. Entonces, ese es el mensaje que está dando aquí. Ahora, si usted dice, yo me casé, los dos éramos incrédulos y de pronto uno se convierte y el otro no, ese es otro tema que se tratará en otra ocasión. Pero aquí vamos a hablar de los que no se han casado, los que no han todavía buscado una esposa o un esposo. Ahí le dice que usted debe casarse con un creyente. O sea, eso ya elimina casi el 99% de la gente que le rodea a usted. Porque la mayoría de gente de la que vive a nuestro alrededor no son creyentes. Pero es que es muy guapa, dice el muchacho. Y vamos a la escuela y es muy guapa y eso no interesa. No importa que sea bella. La Biblia dice que la belleza se acaba.
De igual manera el vigor del hombre y el hombre que era guapo y eso se va. Y a veces les digo esto a los muchachos, les enseñamos. Dios ha enseñado una separación entre lo que no conocen del Señor. Ahora, ¿los aborrecemos a ellos? No. Los insultamos, los ofendemos, nos burlamos de ellos. No, al contrario, queremos ganarlos para Cristo. Queremos que ellos conozcan del Señor. Pero mire, encima de que sea creyente, también está la madurez espiritual, la sabiduría que tenga, porque nada más somos cristianos, hay que casarnos tampoco. También hay que considerar la edad, la madurez, ser guiados por nuestros padres, porque aún así, aún estando siendo salvos, creyentes en la iglesia, se casan y eligen mal. Entonces, lo que el mensaje enseña aquí es que una desviación, porque los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y decían, están guapas. Están hermosas. Si fueran ángeles, ¿dónde dice la Biblia que hay una atracción de un ángel hacia un ser humano? Y un ángel está mirando y dice, nada más que tremenda muchacha. Yo no creo que los ángeles tienen ese deseo hacia un género que ni es de ellos, porque ellos no tienen género, según la Biblia, son espíritus. Pero ahorita voy a comprobarle eso en un momentito. Note que en el versículo 18 dice, seré por vosotros padre. ¿Sí vemos ahí? Entonces, ¿padre de quién es Dios? Según la Biblia de los creyentes, Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a través de todas las escrituras, los hijos de Dios son los creyentes en el Señor. Ahora, algunos dicen que si estos hijos son ángeles que cohabitaron con los hijos de los hombres, los seres humanos. Ahora, no hay un solo pasaje clarito que diga los ángeles, estos eran ángeles, no hay ni uno. Ahora, esto, lo que yo he visto es que tienen que como que meter una conspiración aquí y ya hacer conexiones, como la brecha también, cuando hablan de la brecha, conectan un montón de cosas, pero no hay ni un solo versículo que pueda sostener fuertemente esta teoría. Algunos argumentos dicen que Dios no llama a nadie hijo en el Antiguo Testamento. Yo escuché a un predicador decir esto. No hay ni una sola vez, dice, que en el Antiguo Testamento se le llame hijo a un ser humano. Por lo tanto, los hijos del Antiguo Testamento eran los ángeles. Y dicen algunos que Dios nunca llama espíritus en el Nuevo Testamento a los salvos. Digo, wow, creo que nos ha faltado leer Hebreos y varios otros pasajes donde dice que es padre de los espíritus y que va a llevar los espíritus al cielo. Después citan Job 38, donde dice que los ángeles se regocijaron cuando Dios hizo las estrellas. Pero eso no es lo que el versículo dice tampoco. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿las estrellas alaban? Dice, se regocijaron todos los hijos de Dios. Y hay el contexto también de qué se trata este pasaje. Y ahorita lo veremos en un momentito. Dicen entonces que esta unión entre los ángeles y las mujeres produjeron una raza de gigantes, de gente híbrida. Como tipo Hércules, ¿no? Que su padre era Zeus y su madre era una mujer terrenal y ahí sale un hombre Dios. Dicen aquí estos gigantes son estos hombres y malinterpretan la palabra gigante. Dicen que son los caídos, pero la palabra no es nefilim, es nifil. Ahora yo no sé nada de griego, tampoco ellos. Obviamente leemos un lexicón y es bien fácil entender esos pasajes. Pero regrese a lo que dice Génesis 6:4, por favor. Regresemos a Génesis 6. Dicen ellos, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahí está, ese es el producto de la unión entre los ángeles y las mujeres. Ahora, todo esto ya lleva una idea primero y después de la idea usan el versículo para probar su teoría. Ahora, algunos pasajes que quiero llevarles rápidamente. 1 Pedro 3:19, este pasaje lo usan para probar que los ángeles cohabitaron con mujeres. 1 Pedro 3:19. Estamos ahí. Era Pedro 3:19. Dice la Biblia, en el cual también fue y predicó, hablando de Jesús, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Cuándo dice ahí? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahora, ¿quién son estos espíritus encarcelados? ¿Qué es un espíritu? ¿Está hablando, se refiere a ángeles o se refiere a gente que murió? Note que dice que estos espíritus pecaron o desobedecieron mientras esperaban la construcción del arca. ¿Cuándo empezó la construcción del arca? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Yo creo que fueron 120 años antes de la creación del arca, antes del diluvio, perdón.
Dice la Biblia que Dios les dio 120 días. Mi espíritu no va a contender con el hombre siempre, sino que 120 años serán sus días. Le dijo, tienen 120 días para arrepentirse. Y ahí va Noé a construir un arca faltando 100 años, porque él la construyó en 100 años. Y dice la Biblia que era pregonero de justicia. Entonces, mientras él construía el arca, era un testimonio de lo que él creía, porque por fe construyó un arca de algo que la gente nunca había visto, es lluvia. Eso él está predicando, era pregonero de justicia, y durante esos años mucha gente no creyó en él. Entonces el tiempo de la paciencia de Dios son esos 120 o 100 años que quedaba hasta el diluvio. Yo no sé quién son esos espíritus. Lo que ellos hacen es que lo enlazan con Judas, versículo 6, vaya a Judas, ahí lo tiene usted en su bosquejo, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día. En este pasaje ni en su contexto habla de Noé ni del diluvio. O sea que esto dicen que dejar la dignidad es cohabitar con una mujer. O sea, me hace falta más información en este pasaje para que sea una prueba. Pero 2 de Pedro 2 en su Biblia, busque esto, 2 de Pedro 2, 4. Dice así, porque si Dios no perdonó, ahora sí aparece ¿qué cosa? Los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí dejan de leer. Entonces ellos, el 4 y el 5 lo ponen juntos, diciendo, ves, hay unos ángeles que pecaron, y dicen, aquí está Noé, por ende, ellos pecaron en los tiempos de Noé, pero les hace falta leer el 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados cuando en el día de juicio. Entonces este pasaje simplemente habla de 3 diferentes juicios. Habla un juicio que hay para los ángeles, hay un juicio que hay para los que estaban en los tiempos de Noé, hay un juicio para los que estaban en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero el hecho de que estén juntos no necesariamente significa que los 3 están relacionados. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, estos pasajes, aunque podamos nosotros hacer esa conexión, voy a leer un comentario de una persona que cree que son ángeles. Dice, estos son ángeles, según Judas 1, no guardando su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, la cual significa, mira, que tomaron posesión de hombres que cohabitaron de forma promiscua con mujeres. ¿De dónde sacó eso? Este está diciendo que ellos vinieron los demonios y poseyeron a hombres y vivían en la tierra como controlando a los hombres como tipo títeres. Pero dice de forma promiscua. El pasaje que leímos no habla de fornicación, dice tomaron mujeres, se casaron con ellas. Después dice él mismo, este parece ser una referencia a los ángeles caídos de Génesis. Antes del diluvio, al dejar su estado normal y desear mujeres, y antes de la descripción de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que es una exageración poder tratar de vincular estos pasajes a Génesis 1, a capítulo 6. Ahora, esto no puede ser posible, le voy a decir por qué. Regresemos a Génesis capítulo 6. Le vuelvo a decir, si alguien cree esto, está bien, con que crea que Jesucristo pagó por ti en la cruz, fue sepultado y resucitó y eres salvo, qué bendición. No estoy diciendo que una persona no que cree esto, que cree que los ángeles vinieron, no es salvo, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que es una exageración que no viene de la Biblia, viene simplemente de lugares extrabíblicos, ¿no? La postura bautista fundamental en nuestra línea nunca ha creído esto, pero bueno, vamos a ver algunas cosas por las cuales yo creo bíblicamente que no es posible. En primer lugar, en Génesis 6 no hay mención de ángeles. ¿Ya Dios había mencionado ángeles en el Génesis? ¿Sí? ¿Dónde? En el capítulo 3, ¿verdad? Menciona ángeles. Entonces, si hubieran ángeles, yo creo que ya hubiera mencionado eso. No hay mención de ángeles, no hay mención de espíritus. Esto dice, no fornicaron, sino que tomaron mujeres. Génesis 6 dice así, que viendo los hijos de las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Note que ellos vieron que eran hermosas, vieron una atracción física. Ahora, ¿es cierto que Dios nunca llamó a nadie en el Antiguo Testamento hijos de Dios?
Bueno, mire lo que dice 1 Crónicas 28:6. Estos son solamente varios, unos cuantos pasajes. Estamos en 1 Crónicas 28:6. Dice así la Biblia: y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a ese he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. 2 Samuel 7:14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Mire, y si él hiciere mal, yo que le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Eso parece a lo que Dios hace con sus hijos espirituales, ¿no? El que él recibe, azota. Dios al que ama, castiga. Salmo 89:26. Aquí vemos la oración del salmista. Y dice la Biblia, él me clamará. Aquí está citando a Dios. Él me clamará. ¿Cómo le va a clamar el salmista? Mi padre eres tú. Si Dios es nuestro padre, o si Dios es el padre de este escritor, por ende este es hijo de Dios. Pero mira lo que dice Lucas 3:38, aquí la línea de los hijos, de la línea del Mesías. Los hijos de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dios llamó a Adán como su hijo. 2 Corintios 6:18, entonces a nosotros nos llama también hijos, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces, ¿es posible que haya hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Sí, hay bastantes pasajes. Solamente leí unos 3 versículos, del Antiguo Testamento, pero hay muchos más. Ahora, mire lo que dice Hebreos 1:5. Estamos en Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, ¿cómo? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Aquí el escritor está citando Salmo en dos partes, Salmo 7, es una profecía. Pero note que la parte que no es profecía dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Qué significa jamás? Nunca. Entonces, ¿alguna vez Dios le dijo a un ángel que era su hijo? Note que este pasaje entonces claramente está diciendo que Dios no llamaba a los ángeles sus hijos. Ahora, ¿pero qué de Job 38:7? Mira lo que dice Job 38:7. Estamos ahí. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, aquí en el contexto, Dios está humillando a Job, porque Job, en toda la Biblia, del libro de Job, él no aceptó que era pecador. Él decía: soy justo, nada de esto que me vino fue por mi culpa. Y en verdad era un hombre justo, en verdad era un hombre recto, porque Dios mismo dijo eso de él. Pero aquí viene Dios en el capítulo 38 y dice: te voy a hacer una serie de preguntas a las cuales Job no puede responder. ¿Dónde estabas tú cuando hice esto y aquello, cuando medí la tierra, cuando puse esto? Pero también menciona de nubes. ¿Cuándo llegaron las nubes? Le digo esto porque si el diluvio existió en el capítulo 6 y 7 y 8, no había llovido en la tierra antes. Por lo tanto, no había necesidad de nubes. Entonces tenemos que ver todo el contexto de Job 38:7. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba. O sea que las estrellas cantaban y alababan a Dios. ¿Quiénes son las estrellas? ¿Cómo le llama Dios, por ejemplo, a las estrellas? Le llama la estrella de la mañana Lucifer. ¿Qué es Lucifer? Lucero de la mañana. Dios le llama la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, el pasaje, el contexto aquí no es un pasaje que dice claramente entonces que aquí eran los ángeles. No dice nada que eran ángeles. O sea que 1 de Pedro, Judas y 2 de Pedro hablan de diferentes juicios, pero no te regrese en Génesis 6, ese juicio era para algunos espíritus, para ángeles, pero Génesis 6 habla específicamente de un juicio hacia hombres, la maldad del hombre. Estamos en Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu ¿con quién? Con el hombre. No habla de un espíritu, no habla de un ángel. El versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre. Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como el ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Entonces vemos que aquí se le llama, el juicio viene sobre hombres. Ahora, ¿usted sabe qué significa Adán? ¿Qué significa Adán? Hombre. Adán significa hombre. Ahora mira Génesis 4:25, por favor. Los hombres en la Biblia se reproducen según su propia especie. Ahora, una distinción entre animales, entre los peces, los seres humanos. Génesis 4:25, estamos ahí. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio luz un hijo, y llamó su nombre Set,
porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, note la palabra otro hijo. ¿Sí ven la palabra otro hijo? Ahora, mira, aquí le voy a mostrar una palabra, cuál es la palabra hebrea, porque si ellos van a usar el hebreo, pues yo también voy a usar el hebreo. Mira lo que dice ahí. La palabra hijo significa simiente, semilla. Hermano, tú tienes de King James. ¿Puedes leerlo en inglés, por favor? Sí. 4:25, Génesis 4:25. Sí. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God said she had appointed me another seed. Ahí está. Another what? Seed. Another seed, otra simiente. Entonces vemos que de la mujer viene una simiente, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de apuntar con esa palabra es que la palabra simiente significa figurativo fruto, planta. En este caso la usaron, la interpretaron como hijo. Entonces solamente dice el Señor una y otra vez que cada cosa iba a dar su semilla según su género. Los animales según su género. Entonces los seres humanos también según nuestro género, según nuestra especie, tenemos una semilla. ¿Los ángeles tienen semilla? Entonces, ¿cómo es el posible que entonces vinieron estos ángeles a cohabitar con los seres humanos? Entonces, si estos que son humanos híbridos, que de alguna forma, vamos a decir, que los ángeles pudieron reproducirse, ¿nacieron entonces bajo la semilla o la línea de Adán? No. Y si no nacieron bajo la línea y semilla de Adán, entonces, ¿no se les pasó el pecado a ellos? Si ellos no nacieron bajo la semilla de Adán, entonces el pecado no pasó a ellos. ¿Sí me estoy explicando? Mira lo que dice Romanos 5:12. Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado se pasa por medio de la semilla del varón. Por eso es que Jesucristo tuvo un nacimiento virginal, donde no hubo una reproducción o una unión de un hombre y una mujer terrenal. Por eso el Espíritu Santo vino sobre María y de María se dio entonces el nacimiento de Jesucristo, la semilla espiritual de Cristo. Por lo tanto, si los ángeles pudieran hacer eso, otra pregunta que hago es ¿por qué no lo vuelven a hacer? ¿Por qué no lo hemos visto en las Escrituras que se repite? O sea, vemos claramente la actividad demoníaca en las Escrituras, que es la misma en el Antiguo Testamento, es la misma en el Nuevo Testamento, es la misma en nuestros tiempos, el día de hoy. Si se podrían reproducir, entonces hubiera un montón de gigantes. ¿Será Shaquille O'Neal un hijo del diablo? Shaquille es 7 pies con 2 pulgadas. Hay uno más alto que son hasta casi 8 pies. Y son unos gigantones. Y cuando usted lo mira, usted diga, tú eres Nefilim. Eres un hijo del diablo. Tu papá fue ángel. Le estoy diciendo, a veces causa gracia todo esto que le digo, porque no es una cosa que si es una cosa real se debe repetir, pero vemos que el pecado entró por un hombre. 1 Corintios 15:22 dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que vemos a los hijos de Dios, si son los ángeles, entonces ellos no son hijos de Adán, ¿correcto? Y aquí vemos las hijas de los hombres, ellas sí son de la línea de Adán. Entonces cuando ellos procrearon, si es que esta teoría es verdad, viene esta gente híbrida que no es entonces ser humana, no tienen el pecado de Adán. No pecaron en Adán. Entonces ellos no tienen culpabilidad ante Dios. No, ¿qué son entonces? Entonces por eso le digo que es simplemente ilógico cuando una persona pueda racionar con estas cosas. En Lucas 20, 34, 36, la Biblia nos habla que los ángeles no se dan en casamiento. Y otros han dicho, quizás no se dan en casamiento, pero sí se pueden juntar. Pero eso es lo que quiere decir esto. Note que esta gente se casaron. Ahora regresemos a Génesis 6, versículo 4. La otra teoría es que dicen que cuando se juntaron nacieron gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Pero se les hace falta leer la siguiente parte. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Ahora, antes de explicarle el contexto aquí, note que ellos usan la palabra, aquí usan la palabra gigante. ¿Sí vamos gigante? ¿Qué entiende usted por gigante? Hombre grande, ¿verdad? Ahora, ¿usted sabía que a Goliat nunca se le llama gigante? Busque el primer libro de Samuel y ni una parte se le llama gigante. Pero ustedes y yo decimos, David mató pero Dios no le llama gigante. Le llama hombre de estatura alta.
Había gigantes. ¿Qué es un gigante? ¿Será un hombre grande? Bueno, debemos buscarlo en la Biblia. ¿Quiénes eran aquellos que en la Biblia dice que eran grandes? La palabra gigante, le voy a decir qué significa. Viene la palabra nefil. ¿Ve? Yo ni sé si lo estoy pronunciando bien en hebreo, pero bien nefil. ¿Sí ven el de nefil? Nefil no es nefilim. Muchos dicen que es nefilim, pero no es nefilim. Es nefil. Dicen esta palabra, su raíz viene de una de caer. Sí, viene de la raíz caer. Pero nefil significa un derribador, un patán, un tirano. Entonces había en el tiempo de Noé patanes, tiranos, hombre que hacía a otros caer, derribaban a los demás, tipo piratas, el medio oeste donde no había ley y los fuertes eran los que poseían todo, saqueaban las casas, nadie los podía detener. Eso es lo que este pasaje dice que había. Nota lo que dice el pasaje otra vez, había gigantes en la tierra en aquellos días. Dice, y también después que se llegaron los hijos de los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Note que había gigantes antes que se cohabitaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres y después, ¿sí vio ahí? Entonces, antes de que estos hijos de los hombres miraran a las mujeres hermosas y buscaron entre ellas para casarse con, ya había gigantes, ya existían. No era el resultado de esta cohabitación, sino que ya estaban ahí. Ahora, quiero llevarle a Números 13:33. Vemos lo que dice ahí. Aquí en Números 13:33, la única parte, aparte de Génesis, donde se usa la palabra nefil. También vimos ahí, ¿qué cosa? Gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, aquí entonces alude que sí, estos hombres eran. Entonces, siempre que usted vea un gigante, sí, aunque era un derribador, era un hombre grande. Porque el hombre grande, usted ha visto los muchachos cuando tienen un hijo de 6 años, pero parece uno de 10, y está en el primer grado, él es el bully, ¿verdad? Él es el derribador. ¿Tú siempre fuiste alto? ¿No? Okay. Tú mides 6'3", ¿verdad? 6'1", ¿ok? Porte bien, ¿eh? Okay. Deuteronomio 3:11, mire lo que dice ahí, estamos ahí. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 8 codos, según el codo de un hombre. Este hombre era bien alto, era como del tamaño de Goliat. Y dice la Biblia que ahí está su cama de hierro. ¿Quieres verla? Le decían, ahí está la cama de hierro de ese hombre grande. Pero la palabra gigante ahí, ¿sabe cuál es la palabra griega? No es nefilim, es otra. Es Rafa. Bueno, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué quiere decir? Vigorizar. Entonces lo que le quiero decir es que esta palabra gigante no siempre quiere decir lo que usted y yo pensamos. Ahora, todos los que eran gigantes abusaban de su poder, de su fuerza, y sí eran derribadores. Había gigantes en los tiempos de Noé. Antes de que se juntaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, había gigantes en la tierra prometida. Y había gigantes en el Antiguo Testamento. Hay gigantes hoy también. Hay un luchador que se llama The Big Show. ¿Cuánto mide él? Casi 9 pies de alto. ¿Será un gigante él? ¿Podremos llamarle gigante? ¿Sí? Yo creo que sí. Ahora, ¿habían los gigantes medían 20 pies? No, eso no es posible. El hombre más alto en el mundo, si usted va a believe it or not, era un muchacho que tenía una enfermedad, se murió joven. Tenía unos pies unos pies largos, pero él tenía una enfermedad del cerebro. Es más, The Big Show tenía una enfermedad del cerebro que lo hace crecer tanto, y a los 18 le hicieron una cirugía y así dejó de crecer. Shaquille O'Neal a los 13 años medía 6 pies y medio, 6.6 feet. Entonces él no tenía esa enfermedad, llegó a los 7'2", pero lo que le estoy tratando de decir es que cuanto una persona más alta es, más problemas físicos tiene. O sea, es imposible que una persona sea un gigante porque aún la misma gravedad va a destruir sus propios huesos. Así, alguien hizo un estudio sobre si podría existir el Godzilla. Pero Godzilla no podría existir físicamente en este mundo porque en cuanto pisara tierra se quebrarían sus huesos por la gravedad. Entonces vemos que cuando Goliat peleaba contra David, él le dijo, ven a mí, acércate a mí, porque quizás era muy lento para moverse.
Ahora, hay muchos otros detalles. Lo que le quiero decir con todo esto es que no necesariamente la palabra gigante significa uno que ha caído, como un ángel caído, sino que es un derribador. ¿Era alto? Sí, pero ¿era el producto de esa cohabitación? Tampoco, porque ya existían antes y existían después. ¿Estamos bien, hermanos? Ok, bueno, más algunas cosas aquí interesantes, porque algunos hacen gran cosa de esto, pero hay una respuesta bíblica. Ahora, yo no sé si usted ya cambió de parecer. Tiene razón, pastor, no eran ángeles. Yo pensé que eran ángeles. Y bueno, ya agarró un poquito más de inteligencia espiritual. Okay, letra B, vamos a ver la maldad del hombre. La maldad del hombre. Génesis 6:5, estamos ahí. Dice la Biblia, y vio Jehová, ¿qué cosa? La maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Note que Dios vio la maldad, y esto nos debe dar temor, porque Dios ve todo lo que hacemos. Nada nos podemos ocultar de Dios. No podemos ocultar lo que hacemos, no podemos ocultar con quién hablamos, no podemos ocultar lo que vemos en el internet cuando estemos solos, cuando estemos en la oscuridad. Dice la Biblia ahí en Proverbios 15, versículo 3. Proverbios 15, 3. Estamos ahí. Dice, los ojos de Jehová están ¿dónde? En todo lugar, mirando a quienes, a los malos y a los buenos. Y quiero decirle, usted como adulto debe reconocer esto, porque nosotros miramos, observamos a nuestros hijos y a veces les queremos infundir ese temor, y es bueno que tengan un temor de Dios, que sepan que Dios siempre está evaluando, Dios siempre nos está observando, y Él o nos va a castigar o nos va a bendecir, porque Dios mira a los malos, pero también a los buenos. A los malos, Dios ve lo que haces, joven. Dios mira lo que tú haces, señorita. Dios ve lo que tú haces. Look, children, look, God knows what you see, okay? God knows what you're doing. Él sabe lo que haces en cada momento. Todo lo malo, Dios lo sabe. Y tenlo por seguro que Dios, Él siempre va a castigar. Pero mire, Dios también ve lo bueno. Ve a los buenos. O sea que las injusticias, Dios las ve. Y muchos se quieren desanimar por la injusticia. Dios ve a los buenos, ve la reacción de los buenos. Cuando estaba José encerrado, Dios miró la bondad de José, miró cómo él siguió siendo fiel. Por eso la Biblia una y otra vez, y Jehová estaba con José. Nadie más se dio cuenta, a nadie más le importaba. A nadie le importaba que él se ponía a orar ahí como esclavo y lo mandaban a trabajar, y él se acordaba de Jehová y oraba a Dios y cantaba a Jehová. Y la gente decía, este está loco. A nadie le importaba, pero a Dios sí le importaba. Y cuando él fue mal acusado, Dios sabía que era una falsa acusación, pero aún así José fue fiel, porque Dios ve a los buenos. Y aún en la cárcel Dios bendijo a José, y desde la cárcel lo sacó y lo puso como el segundo en el reino, porque Dios ve a los buenos. Él vio la injusticia. Y le quiero decir todo esto porque a veces se nos olvida que la presencia de Dios está en todos lugares. Eso le va a ayudar a usted a vivir una vida santa. Porque si sabemos que alguien nos está mirando, bueno, como que cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de ser. Este día le voy a confesar un pecado. El día de ayer abrimos las ventanas y una de mis hijas me irritó y le alcé la voz y me acordé, las ventanas están abiertas. Una persona estaba caminando mirando, ¿y quién anda? Ahora que me di cuenta, estoy consciente, la ventana está abierta. Quiere decir que hay personas que pueden escuchar lo que está pasando en la casa, pero en un final, ¿qué importa lo que la gente piense? Lo que importa es lo que Dios piensa. Mucha gente ya reacciona de una forma diferente cuando se dan cuenta que hay cámaras. Entran a un lugar, Home Depot o algo así, ven las bolas negras. Y usted no sabe si hay cámaras, pero usted dice, quizás hay cámaras. Entonces usted mejor piensa, no la hago. Y sí que, imagínense, no hay nada. Es una bola negra nada más. Pero su conciencia está ahí pensando, hay una cámara. Ya cuando unas personas van a robar paquetes, ya no roban tantos paquetes porque la gente ya tiene un aparato que se llama Ring. Es una cámara que te está grabando. Miré una imagen donde iba un muchacho acercándose a robarse un paquete y alguien le dice, oye, ¿qué haces? Ay, yo trabajo para el servicio no sé qué y estoy nada más revisando que todo esté bien. Y era un mentiroso ratero. La cosa es que cuando estamos conscientes, sabemos que alguien nos observa, entonces eso cambia nuestra actitud. Usted reconozca que a cada momento Dios está ahí. Eso le va a ayudar. Hicieron una prueba con unos niños donde les pusieron unas golosinas enfrente de un espejo. Y los niños al acercarse se vieron y al simplemente estar conscientes de lo que están haciendo, ellos mismos se miran un gran porcentaje de niños que no robaron.
¿Por qué? Porque ellos decían, ellos mismos, al estar conscientes de que ellos se vieron, ahora imagínense estar conscientes de que Dios lo mira. Es irónico que me causa mucha gracia que el domingo hablé de robar, ¿verdad? Y usted sabe que ya se están robando mucha gasolina. Hay algunos unos ingenieros, ¿ya?, que abrieron la parte de abajo de su auto y se suben por encima donde rellenan la gasolina. O sea, si usted va a la gasolinera, allí hay unos, allá a las esquinas es donde vienen los camiones y ahí ellos depositan. Los autos se paraban encima y nadie sospechaba nada más pues está esperando algo. Ya ellos habían hecho una puerta abajo de su auto, tenían tanques listos para jalar la gasolina. Ojalá no esté dando ideas. ¿Por qué roba la gente? Que no tiene temor de que Dios les está mirando. Dice la Biblia que Dios vio la maldad. La anarquía estaba creciente. Dice que era mucha la maldad en la tierra. ¿Qué es la maldad? Es cualquier cosa contrario a la moral, la ley moral. Primera de Juan 3:4 dice así, estamos en... Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la maldad, dice, era mucha en la tierra. Ahora, hoy en día la maldad es mucha en la tierra también. En estos tiempos vivimos en tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Estamos viviendo en esos tiempos donde la maldad está hasta el tope. Dice la Biblia que todo el designio de los hombres era continuamente hacia el mal. O sea que el problema estaba en su corazón, sus pensamientos. Dice la Biblia que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, todo sale del corazón. Génesis 6:11, mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia ahí que el hombre estaba corrompido. Génesis 6:11, estamos ahí. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne se había corrompido. La palabra corromper significa echar a perder, pervertir. Y dice que era llena de violencia. La palabra violencia significa usar de fuerza excesiva. ¿Para qué? Para dañar, para lastimar, para robar. ¿Y usted cree que estamos viviendo en tiempos violentos? De la gente usa la violencia para obtener lo que quieren o para simplemente matar por gusto. Claro que sí. Ahora, ¿por qué se corrompió la tierra? Por lo mismo que vemos que hubo un yugo desigual. Los hijos de Dios, los que invocaban el nombre de Jehová, empezaron a tener esa cohabitación con las mujeres que no amaban a Dios, las líneas de Caín. Y es por eso que tiene más sentido que eso es lo que sucede en nuestro mundo. Nuestro mundo está lleno de personas incrédulas, se cansan dos incrédulos, procrean hijos incrédulos, no tienen los valores espirituales, los niños crecen sin ninguna dirección, ninguna instrucción, y así se va multiplicando y multiplicando la maldad en el mundo. Vimos en primer lugar ahí la corrupción de la humanidad. En segundo lugar vemos el juicio de Dios, el juicio de Dios. Génesis 6, versículo 6, dice así, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Note en primer lugar el dolor de Dios, el dolor de Dios. Dice la Biblia que le dolió en su corazón. El versículo 6 dice así, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Y al final del 7 dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió. O sea que como que está diciendo que Dios deseó no haber hecho al hombre. Cuando usted lo lee así, así es como parece decir este pasaje. Pero usted sabe que Dios fue el primero que se arrepintió y es el que más se arrepiente en la Biblia. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios dice que se arrepiente. Pero el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del ser humano. No vamos a confundir los dos. No podemos nosotros creer que Dios, por ejemplo, se arrepiente para salvarse. Ese no tiene cabida en Dios. El ser humano debe arrepentirse para ser salvo. Pero arrepentirse significa cambiar de parecer y girarse hacia Jesucristo. Pero mira lo que dice Jonás 3:10. ¿Estamos ahí? Jonás 3:10 dice así. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Entonces aquí vemos que Dios había determinado destruir a una ciudad llamada Nínive. Y envía a un hombre llamado Jonás. Pero Jonás, él aborrecía a los de Nínive. Quizás era racista, no sabemos, pero él no quería a esta gente. Y él sabía que Dios era clemente. Él sabía que cuando él iba a predicar a esa ciudad, Dios iba a tener clemencia hacia esa ciudad. Y ahí va Jonás y huye, se va a Tarsis. Dios lo vuelve a traer. Ya después de que lo vomita el pez, lo vuelve a mandar. Esta vez iba a predicar a Nínive 40 días, un lapso de 3 días predicando en 40 días. Era el caminar, donde era 3 días de caminar, pero 40 días duró pregonando. En 40 días Nínive será destruida. ¿Y sabe quién escuchó esto? El rey de Nínive. Dice la Biblia que él se rasgó los vestidos y proclamó a todos que ayunaran, aún los animales. Ojalá Dios se arrepienta de traer este mal sobre nosotros. Y ahí es donde entra el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Y se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho. Entonces, cuando usted ve que Dios se arrepiente, Él siempre se arrepiente de un mal que había prometido hacer a una persona. Eso es lo que vemos en la Biblia. Yo no lo puedo comprender. ¿Que Dios no sabe todo? Sí, Dios lo sabe todo, pero aquí nos dice que Él se arrepintió. ¿Cómo podemos reconciliar los dos? No sé, no lo puedo yo decir cómo es que Dios se arrepiente. Mira lo que dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se puede arrepentir Dios o no se puede arrepentir? ¿No dice ahí que no es hombre para que se arrepienta? Ahora, tenemos que ver de qué. Dios no se arrepiente de sus decretos. Él no se arrepiente de lo que Él ha dicho, así es. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, Él dijo, si tú crees en Jesucristo, tú eres salvo, y no se arrepiente de eso. Por eso dice la Biblia, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. La manera que Dios se arrepiente en la Biblia es sobre un mal, el arrepentimiento de una persona. Si Dios dice, voy a mandar a este profeta para que le predique a Israel, si no se arrepienten, los voy a destruir, pero si se arrepienten, no los voy a destruir. Entonces, cuando ellos hacen lo que el profeta dice, entonces Dios se arrepiente del mal que iba a traer sobre ese país o esa nación. Pero no se arrepiente porque dice, si Él dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Si Él promete algo, Él va a cumplir su promesa. Dios no puede retractarse de lo que Él ha decretado, pero siempre cuando es de un castigo, sí se arrepiente. Pero en Génesis 6 no es de un castigo. Dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Para qué hice al hombre? Muchos van a decir que esa palabra significa suspirar, que Dios no me ha dicho, ay, el hombre. Es lo que algunos han dicho. Simplemente yo no estoy diciendo que Dios se equivocó. Simplemente Dios va a cambiar el curso de su camino. Él dice, voy a destruir a todo el hombre. Estoy tan enfurecido, pero no solamente está enfurecido, está dolido. Y Dios dice que le pesaba en su corazón. Mira lo que dice Efesios 4:30, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios se entristece. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo no es una mera fuerza, sino que aquí vemos que tiene personalidad porque siente dolor. En el caso de Dios que estamos hablando, Dios, Él no se equivocó. Simplemente estaba diciendo que el hombre, yo creo, tenía entonces la libertad de elegir y como no eligieron correctamente, entonces Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Eso es lo que dice Génesis 6. Yo no lo puedo comprender porque mire, Dios no es autor de confusión, pero ¿hay confusión en el mundo? Alguien trajo la confusión. Dios no es autor del pecado, pero ¿hay pecado en el mundo? ¿Quién trajo el pecado? El hombre. Y lo que yo veo en la Biblia es que Dios usa a los malos para cumplir su propósito. La Biblia dice que Dios usó, por ejemplo, a Nabucodonosor, a Ciro, a los malvados como Pilato, Herodes, a los fariseos que rechazaron a Cristo. Yo creo que Dios puede manipularlos a ellos para poder entonces cumplir su propósito aquí en la tierra, pero nunca en la Biblia yo he visto a Dios manipular a un hombre bueno para hacer algo bueno. Nunca causó a una persona hacer el bien. Causó a malos hacer el mal. Él dice la Biblia que Dios se enfureció contra Israel. En un pasaje dice la Biblia que Dios incitó a David. Pero después nos explica en otro libro, en Crónicas dice que incitó a David, en Samuel a David, y en Crónicas nos explica que David fue manipulado por Satanás, o fue tentado por Satanás.
Entonces, como Dios no es el que trae la destrucción personal, Él usa al diablo como instrumento para traer esa destrucción. Usa al diablo para tentar a José ahí en la casa de Potifar. Usa al diablo para tentar a David cuando estaba ahí con Betsabé. Entonces, Dios no es el autor del mal. ¿Se acuerdan cuando quiso Él traer confusión a Absalón? Le preguntó en el cielo cuál ángel quiere ir a poner la palabra de engaño sobre fulano. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Entonces vemos que un Dios, aunque Él sí quiere traer destrucción, Él personalmente no lo hace. Entonces hay muchas cosas de Dios que yo no puedo comprender, le voy a ser sincero. Porque hay pasajes que dicen una cosa y otros pasajes que dicen otra cosa. Por ejemplo, cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo y Dios le dijo, detente, y Dios dijo, ahora sé. Pero yo pensé que Dios todo lo sabía. ¿Por qué dice que ahora sabe? No sé. ¿Es contradicción en la Biblia? No, simplemente yo creo que Dios quiere que usted piense de Él como un ser humano, a veces como una persona, que vea que lo que hizo Dios no fue algo fácil. Él a veces tendrá Dios pies, tendrá manos, tendrá espalda, tiene un cuerpo. La respuesta es sí o no. ¿Cómo le llaman eso? ¿Antropomórfico? ¿Es un sentido antropomórfico? ¿Cómo? Antropomórfico. Que ni tú lo puedes decir, menos yo lo voy a decir. O sea que Dios nos habla que tiene ojos, pero ¿tendrá ojos? Dice aquí que tiene corazón, pero ¿tiene corazón? Lo que yo creo que aquí está Dios enseñándonos nos está mostrando su corazón, para que comprendamos que lo que está a punto de hacer no fue algo que a Dios le gusta. Dios dice en Ezequiel que a Él no le gusta la muerte del impío. Él no busca la muerte de los impíos. ¿Qué es lo que está a punto de hacer Dios? Letra B. Dios decidió destruir al mundo. Dios decidió destruir al mundo. Génesis 6:7 dice la Biblia, y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Note lo que dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un Dios santo y está ofendido por el pecado. Ahora, algunos se han escandalizado de que Dios destruyera a millones y millones de personas mediante el diluvio. Pero mire, ¿cuál es la diferencia de que se mueran ahora y que se mueran después? O sea, Dios sabe lo que va a suceder y existe lo que Dios a veces llama la reprobación, donde Él ha reprobado. Existe lo que Dios dice que llegó el colmo del amorreo y por eso mandó a José a matar a todos los animales, incluyendo hasta los niños. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios de antemano ya sabe, no se van a arrepentir. Pero mire lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Hay un precio por el pecado. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero quiero decirle que esa es la paga del pecado y en todo esto, dice la Biblia ahí en Génesis 6:3, estamos ahí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Cuándo? Para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? 120 años. Aquí vemos una advertencia de parte de Dios. Dice, yo no voy a contender siempre. ¿Qué significa contender? Que el Espíritu esté contendiendo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios trae convicción. Recuerde que cuando Pablo escuchó el Evangelio, resistía a Pablo, resistir al Espíritu. Dijo Esteban, vosotros resistís al Espíritu de Dios. Entonces Dios trae convicción al mundo. Y dijo Dios, yo no voy a siempre luchar con ellos. Va a llegar el colmo, les doy 120 años para que se arrepientan. Y durante esos 120 años, dice la Biblia que Noé estaba construyendo el arca y era un pregonero de justicia. Entonces Dios no es un Dios malo, les dio tiempo para arrepentirse. Cuando vino a destruir a los de la tierra prometida, les dio 400 años para arrepentirse. Y después de que salieron de Egipto, mientras pasaban de Egipto hacia Jericó, tenían 40 años para arrepentirse. Y aun cuando llegaron y empezaron a rodear la tierra, les dio 7 días más para arrepentirse y aún así no se arrepintieron. Entonces no es un Dios malo, es un Dios clemente, pero es un Dios santo que está airado contra el pecador todos los días, que le dio suficiente oportunidad para que ellos escucharan y creyeran. Mi espíritu no siempre contenderá, dijo ahí. Vimos, en primer lugar, la corrupción de la humanidad, el juicio de Dios, pero por último vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios. Noé halló gracia, dice la Biblia. Génesis 6, versículo 8 al 10. Estamos ahí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora, el hecho de que Noé halló gracia nos deja saber que Noé no era un hombre sin pecado.
El hallar gracia significa que Dios le extendió su favor inmerecido. O sea, ¿cómo es que uno obtiene esta gracia en nuestro tiempo? Según Romanos 5.2, mire lo que dice la Biblia. Romanos 5.2 dice, por quien también tenemos entrada, ¿por qué cosa? Por la fe a esta gracia, en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo es que una persona tiene entrada a la gracia de Dios? ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe es que tenemos entrada a la gracia. Ahora, Hebreos nos dice que Noé tenía fe. Hebreos 11.7, estamos ahí. Por la fe, ¿sí vemos ahí? Es por eso que él alcanzó gracia, por eso es que halló gracia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Entonces vemos que él fue salvo por la fe. Entonces él creyó lo que Dios le dijo. Le dijo, Noé, he decidido el fin de todo ser. Y él le creyó a Dios. Él creyó, tenía fe. Él ya había caminado con Dios. Él había invocado el nombre de Jehová. Y cuando Dios le dijo, voy a destruir el mundo, le dijo, voy a hacer llover, voy a traer una inundación. Noé nunca había visto estas cosas. Dice la Biblia cosas que aún ni se habían visto. Pero él creyó y le dijo, quiero que edifiques un arca. Y él, dice la Biblia, con temor lo hizo. Se levantaba todos los días sabiendo que el juicio de Dios se acercaba. Y ahí está construyendo con temor, con temblor. Y con esa misma fe, él condenó al mundo. Con su construcción, lo que él creyó, porque es cuando terminó el arca, se metió. Dios cerró la puerta. Y aún duraron 7 días sin llover. Quizás por si había uno ahí todavía que, oye, Noé, si te creo, déjame entrar. Pero ni aún así. Era por la fe. Entonces, ¿cómo es que halló gracia Noé? Por la fe. Mire Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es la gracia de Dios, según los pasajes ahí mismo en Efesios. En Efesios dice 3 veces el don de la gracia de Dios. ¿Qué significa salvo? Salvo significa librado. Nosotros somos librados ¿de dónde? Del infierno. En el caso de Noé, él fue librado ¿de qué? Del diluvio. Vemos la aplicación espiritual ahí. Pero Noé es un ejemplo digno a seguir y a imitar. Ya es donde vamos a terminar con el ejemplo de Noé. Letra E, Noé fue un hombre piadoso en sus generaciones. Noé fue un hombre piadoso en sus generaciones. El versículo 9 de Génesis 6 dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Su primera aparición en la historia es cuando tenía 500 años de edad. Aquí tenía 500 años de edad y nada se sabe antes de él. Dice la Biblia que él tuvo 2 hijos a los 500 años en Génesis 5. No vamos a ir allá. Pero dice la Biblia que él era un hombre que vivió, que se destacó en sus generaciones. Era un tiempo de perdición, como ya vimos, ruina o daño moral, y él se destacó entre toda la gente. Había maldad, ¿se acuerda de Génesis 6.5? Recuérdese Génesis 6.11, el mundo se había corrompido, pero él no se había corrompido. Era un hombre violento, pero él no participaba en la violencia. Él era un hombre fiel y justo en esa generación. En Génesis 7.1, le voy a leer lo que dice la Biblia. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿Dónde o cuándo? En esta generación. Fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Otra palabra, justo, significa que vive a la manera recta de Dios. Perfecto significa, o lo compara a aquellos de su generación. Y él caminó con Dios. Génesis 6.9 dice así de esta manera, al final, con Dios caminó Noé. La Biblia dice que una persona solamente puede caminar con Dios cuando está de acuerdo con Dios, cuando sigue a Dios, porque Dios va por su camino recto, y uno tiene que andar sobre el camino de Dios. Dice Amós 3.3 ahí en su bosquejo, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. O sea que ahora el creyente debe caminar con Dios en medio de una generación perversa. Vivimos en tiempos muy tenebrosos donde el cristiano ya se puede destacar entre la gente. Dice Filipenses 2.15 de esta manera, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo.
En Pedro 2:12 dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Letra B. Noé fue un poderoso hombre de fe. Noé fue un poderoso hombre de fe. Génesis 6:22, allí al final, dice la Biblia de esta manera: y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ya leímos Hebreos 11:7, pero recuerde que dice la Biblia que cuando Dios le advirtió, él tuvo fe, él hizo lo que Dios le mandó. Eso nos aplica a nosotros. El creyente vive por fe y no andamos por vista. 2 Corintios 5:7 dice así: porque por fe andamos, no por vista. Usted simplemente crea lo que dice la Biblia, no mire las circunstancias, no vea la sociedad, no trate de escuchar las generaciones presentes donde nos quieren decir una cosa u otra. Dios es el mismo Dios ayer y para siempre, y lo que dice Dios es la verdad, y usted y yo andamos por fe siguiendo el curso de lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que usted y yo ahora esperamos? ¿Cuál es el siguiente paso en el plan grande de Dios? Es que un día Él vendrá por su pueblo, y antes de que Él venga habrá un montón de cosas, rumores de guerra, habrá un montón de situaciones económicas, problemas que habrá aquí en la tierra, pero un día vendrá nuestro Salvador y nos va a arrebatar y nos llevará a su presencia. Por eso, mientras estamos aquí, tenemos que andar por fe. Entonces él con temor empezó a preparar un arca que en verdad era insumergible. La próxima semana les voy a dar bastantes detalles acerca de esta arca. Muchos dicen que era imposible que Noé construyera un arca de ese tamaño y que no era posible meter a todos los animales en esa arca. Ahora pequeña, o sea, es grande o es pequeña, no sé, depende de quién está criticando, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña claramente cómo Dios diseñó el arca, porque fue diseño de Dios. Noé simplemente obedeció y lo puso en su construcción como Dios lo quiso, y ahora los científicos de hoy nos han dicho que esa arca en verdad es insumergible, imposible de quebrar. La próxima semana se lo voy a comprobar. Ahora, por esa fe dice que él alcanzó la salvación. Por eso halló gracia delante de sus ojos. Romanos 5:2 lo leímos hace un momentito, que es por la fe que alcanzamos la gracia. Y fue un hombre que pregonaba justicia. Según Pedro 2:5 dice así, estamos ahí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, mire, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. ¿De quién? De los impíos. ¿Cuánta gente se salvó? Él y 7, son 8 personas. Él y su esposa y sus hijos con sus nueras. Y dice la Biblia que mientras esperaba, él era pregonero de justicia. Habla de su trabajo, ministerio de predicar el arrepentimiento antes del juicio del diluvio. Pregonero significa que él predicó sobre ese juicio venidero, quizás 120 años, como dice Génesis 6:3. Ahora mire, nadie fuera de su familia creyó. En Mateo 24 nos dice la Biblia que nadie creyó, y lo compara la Biblia a estos tiempos. A veces nos queremos desesperar o algunos se ponen tristes porque mucha gente no cree. Porque la Biblia dice que es muy ancha la puerta de aquellos que se van a la perdición y es muy angosta de los que pueden encontrar la salvación. Siempre ha habido un remanente, siempre ha habido un grupo que era pequeño. Ahora, eso no nos conformamos, queremos obviamente predicar el Evangelio a todos aquellos que se nos cruza por el camino. Por último, vamos a ver letra C. Noé fue un líder de su hogar. Noé fue un líder de su hogar. En Génesis 6:10 dice la Biblia que él engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. En Hebreos 11:7, se lo voy a leer, está allí en su bosquejo, lo puede hallar. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que ¿quién se salvara? Su casa se salvase. ¿Cómo es que su casa se salvó? Ellos creyeron. Entonces, ¿quién cree que le ayudó a Noé? Quizás sus hijos. Yo no sé si él contrató unos jornaleros por ahí, pero lo que sí sabemos es que sus hijos voluntariamente se subieron al arca. Y no solamente sus hijos, pero también sus nueras. Estas son las generaciones de Noé. Fue un hombre excelente delante de sus hijos. Por eso lo quiero decir una y otra vez, querido varón, si usted es un hombre excelente delante de sus hijos van a seguir a usted, van a seguir su fe. Ellos van a ser creyentes que están dispuestos a ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Sin duda Noé les enseñó sobre la creación, les habló de Adán, les habló de Eva. Él conoció a muchos de los que vimos en la lista la semana pasada. Sus hijos no conocieron la mayoría, como Adán, no conocieron a Eva, no conocieron a Set. Pero él les empezó a hablar de la palabra de Dios y les empezó a hablar de lo que Dios le había dicho a él. Y ellos creyeron. En Génesis 18:19 nos habla de un hombre llamado Abraham, que con su ejemplo él iba a encaminar a su familia. Dice así la Biblia: porque yo sé que mandará a sus hijos
y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Note que está diciendo, yo sé que él va a mandar a sus hijos que guarden el camino. ¿Por qué? Porque él mismo guardó el camino. ¿Qué autoridad tiene un padre decirle a su hijo, sigue a Dios cuando el padre no sigue a Dios? ¿Qué autoridad tiene un padre de poder orientar a sus hijos a vivir una vida piadosa? Lo que el hijo necesita es un ejemplo de una madre piadosa, de un padre piadoso. Ellos puedan ver, así se hace, así se vive la vida. Yo vi en mi casa un matrimonio dulce. Y no digan a nuestros hijos, no, casarme yo cuándo, porque lo único que ellos saben es lo que vieron en su casa, sino que vean en su casa un pedacito del cielo. Vean un hogar dulce donde el padre es proveedor, es protector, es sustentador, es profeta y pastor de su hogar, se interesa por la familia, y la esposa es una mujer que ama, es pura dulzura, cuida de sus hijos, lo hace de corazón, es su prioridad, su hogar, atiende bien al esposo, atiende bien a los hijos, es una mujer que profesa piedad y no solamente la profesa, pero vive una vida piadosa. El resultado serían hijos piadosos. Pero yo le digo a los muchachos, no es excusa para no vivir una vida piadosa. Es que mi papá, a Dios no le importa eso. Tú debes honrar a tus padres y seguir el curso bíblico. Hay muchos jóvenes que están creciendo sin padres espirituales y viven mejor a veces que aquellos que tienen padres cristianos. Es bien triste, me parece, que a veces enseño a jóvenes, estamos orando por mi papá que no es salvo, por mi mamá que no conoce al Señor. Y los hijos cristianos, esos son los más demonios ahí en las iglesias, los que se portan mal, los que lo andan corriendo las escuelas, los que se andan peleando, los que andan en vicios y drogas. Es una tristeza. Pero Noé, él fue obediente con su familia. En Génesis 6:18 dice que estableció un pacto con él y con sus hijos y con las mujeres de sus hijos. Su familia entró en el arca, dice Génesis 7:13. En este mismo día entró Noé, Sem y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Note que tanto su esposa como sus hijos y sus nueras entraron al arca para alcanzar la salvación del diluvio. Josué 24:15 dice así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice ahí? Serviremos a Jehová. Finalmente en Génesis 8:20 vemos que adoraron a Dios como familia. Era un hogar espiritual. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí vemos entonces que fue el primer altar que se le levanta a Jehová. Y lo hicieron como familia después de haber salido del arca. Qué tremendo ejemplo es este hombre llamado Noé. Lamentablemente hay un lado negativo de Noé y hablaremos de él cuando lleguemos a Génesis capítulo 8. La próxima semana vamos a ver entonces la construcción del arca. Tendré ahí unas imágenes de cómo es que muchos expertos en la construcción han creído que Noé diseñó el arca, cómo es que la dividió en aposentos. Todo esto que le voy a mostrar, muchos de ellos simplemente se basan en lo que Dios ha dicho, y puede haber diferentes opiniones de exactamente cómo fue, pero una cosa es, como usted ve ahí, una tremenda construcción. Y dicen que el arca sobrevivió hasta 1000 años. Yo no puedo afirmar eso, pero la historia dice, en muchas culturas, la historia traza a que hubo un hombre que sobrevivió a un gran diluvio. Así que la próxima semana veremos sobre Noé, el arca de Noé y el diluvio. Oremos. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar estos pasajes. Gracias, Señor, damos que por la fe somos salvos, que tú nos has dado de tu gracia por medio de la fe. Cada uno de nosotros, Señor, estamos perdidos rumbo al infierno, pero quizás, Padre, hay alguien que va rumbo al infierno. Te pido, Dios, que tú en este día puedas redarguir su corazón y que ellos puedan escuchar para que no sea demasiado tarde, tal como fue, como mucha gente, que ellos perecieron, Señor, después de haber sido advertidos. Yo pido, Padre, que tú nos ayudes a vivir una vida santa, ser hijos obedientes a ti, ser, Señor, nosotros cristianos que te amamos a ti y guardamos tu palabra por amor a tu nombre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos.